en Radio del Pacífico. A continuación, les traemos las principales informaciones del acontecer cristiano evangélico. Así marcha el mundo evangélico. Bienvenidos a su programa de preferencia en la radiodifusión evangélica. Así marcha el mundo evangélico. Participe enviándonos sus comentarios o actividades a prensagrupopacífico.org o llamándonos en horas de oficina al 424-8759. Aquí comienza Así marcha el mundo evangélico. Como cada semana, ya estamos con ustedes en la paz del Señor, al entregarles este noticiero del mundo evangélico que se complementa con un análisis de gran importancia en la vida social, lo cual es recibido no solamente por la señal abierta de Radio del Pacífico, sino también por el Internet. En nuestra página www.pacificocomunicaciones.com, las redes sociales, usando nuestro aplicativo en los celulares. La lucha por la supervivencia en el mundo se vuelve complicada con la presencia de enfermedades, caso el coronavirus de China, afectando el desenvolvimiento social de muchas maneras, como el turismo de este barco declarado en cuarentena, así como la alerta de control médico en Europa y los Estados Unidos, pero también América Latina, entre ellos el Perú. La comunicación es trascendente en todas sus formas, desde lo personal, habiéndose tenido en el pasado la afluencia de cartas, telegramas, teléfonos, radio, televisión y ahora de dimensión mundial con el Internet, las computadoras, los celulares que se aplica a todo el quehacer de la vida, ofreciendo comodidades en las transacciones bancarias. En medio de toda esa realidad asombrosa de adelantos, persiste como una comunicación simple la radio, que acabamos de reconocer su importancia a distancia, sobre todo en la difusión del mensaje cristiano expresado en la Biblia, única fuente de información absoluta dado a los hombres para entender y tener comunicación con Dios. Debemos vivir convencidos que Dios tiene interés en nuestras vidas y nosotros también a ustedes en Radio del Pacífico mediante nuestro medio de comunicación cristiana que viene cubriendo varias generaciones. Valoramos mucho el apoyo que recibimos de ustedes formando la iglesia que Cristo formó con su muerte y tener la reconciliación con Dios por medio de la oración. Así comienza esta última semana de febrero este informativo especializado del quehacer evangélico local, nacional e internacional. Saludos para todos en el Perú y el mundo. Hoy, en Así marcha el mundo evangélico. Esta semana, en la segunda parte del programa, analizaremos el tema La política social. La Misión Internacional Casa de Oración celebra 50 años Bodas de Oro. Sociedades Bíblicas presentan conferencia Encuentro con la Biblia, Ruth la Moabita, su historia, costumbres y propósito. El Templo Centro Evangelístico de las Asambleas de Dios presentan conferencia de avivamiento y liderazgo con el predicador Mark Hazard desde Canadá. En Radio del Pacífico llegó el momento de escuchar el editorial de la semana que escribe y lee nuestro director, don Pedro Ferreira García. La educación pública. Ya se terminan las vacaciones escolares del año. Es preciso de los padres la matrícula escolar, lo cual es una necesidad primordial en la formación del ser humano, desde el kinder, pasando de acuerdo a la edad, por la primaria, secundaria y la universidad, teniendo como base el aprendizaje aplicado al conocimiento en todas sus formas. En un país como el nuestro, geográficamente dividido en costa, sierra y selva, la realidad educativa en su aspecto social pública le corresponde al Estado proporcionar las facilidades primeramente mediante infraestructura de locales, luego con maestros capacitados y lo más importante, la currícula escolar, donde predomine el sentido de respeto a la dignidad sobre base moral. El proceso histórico de la educación pública en nuestro país ha significado la formación de generaciones que bajo valores de los derechos humanos
contribuyen con el esfuerzo manual e intelectual al desarrollo social con gobiernos políticos, pero también comunitarios como las municipalidades, y en estos últimos tiempos con la descentralización económica de los gobiernos regionales. La superación de la pobreza se basa en el conocimiento, actitud personal de consistencia humana, por lo cual se establece que la educación debe ser gratuita, tanto en primaria, secundaria y universitaria. En la realidad se pudo vivir en otros tiempos, no muy lejanos. La realidad de hoy es diferente. Nada es gratis, todo cuesta en la educación, con falencia de oportunidades en lo urbano, mucho peor en las zonas rurales. La educación tiene implicancias de formación integral, no solamente científica, sino también artística y mucho más de responsabilidad propia en lo moral, siendo un principio sabio. El que más con conocimiento tiene, mucho más se le debe demandar en su conducta social. Esto es un galardón de dignidad, no de carácter material, sino espiritual. Aquellos países donde es más abundante la enseñanza son los más prósperos, como Europa, descritas en la historia universal, y los más industriosos como los Estados Unidos, reconociendo siempre que la naturaleza, con toda su riqueza, ha sido puesta para el hombre, es una realidad como espejo que debemos sopesar para dedicar lo necesario de recursos a nuestro favor. Una buena educación moral está basada en principios. Reconocer a Dios como creador y conservador del universo y como Padre amoroso, pero a su vez juez severo de la maldad del hombre, base de la doctrina cristiana en toda su pureza. Lo ancestral andino hoy también lo necesitamos. No seas ladrón, no seas ocioso, no seas mentiroso. Pacífico Comunicaciones Online, radio, televisión, prensa, internet. En Radio del Pacífico hemos presentado el editorial de la semana que escribe nuestro director, don Pedro Ferreira García. Saludamos a la Misión Internacional Casa de Oración por celebración de 50 años, Bodas de Oro. La celebración central será este domingo 23 de febrero con la presencia del fundador, el pastor Leonard Lindgren, misionero que llegó a instalar esta obra hace 50 años. Están invitados el domingo desde las 10 de la mañana, Girón Leoncio Prado, 1200, Magdalena del Mar. Hay invitación abierta a toda la iglesia de los pastores Herbert y Cecilia Calle, quienes agradecen desde ya anticipadamente su concurrencia. Sociedades Bíblicas presentan conferencia Encuentro con la Biblia, Ruth la Moabita, su historia, costumbres y propósito. Lunes 24 de febrero, 7 p.m, con la exposición del profesor Lucio Blanco. Avenida Petituars 991 Lima, o llamando al 433-0077, anexo 521, 960-94-6605. Ingreso libre. Nos amplía la nota el expositor Lucio Blanco. Buenos días, queridos y amados hermanos de Radio Pacífico. Una vez más, para pedirles su asistencia, su cordial asistencia, a una charlita bíblica sobre Ruth, que el suscrito Lucio Rubén Blanco Arellano, animador bíblico popular, dará en la conocida Casa de la Biblia, en Petituars, el 24 de febrero, 7 p.m. Vamos a conversar sobre Ruth, la Moabita. Vamos a tratar de leer el texto desde una perspectiva femenina. Vamos a tratar de encontrar ahí los aspectos que a veces pasan desapercibidos. También el contexto social, político, económico que produce ese texto. ¿Por qué se cuenta esa historia? ¿Por qué se creó ese cuento? ¿Qué sucede?
Y el final, y también el final, es importante el final, la genealogía. ¿Por qué esa genealogía? ¿Cómo es posible que allá desaparezcan las mujeres y al final son puros varones nada más? Bueno, pues amigos, esperemos que estar juntos y con mucha fe y mucha alegría de reencontrarnos una vez más. 24 de febrero, Casa de la Biblia, Petituar, cuadra 9, bendiciones, y la vida vencerá. El Templo Centro Evangelístico de las Asambleas de Dios presentan conferencia de avivamiento y liderazgo con el predicador Mark Hazard desde Canadá. Domingo 23, lunes 24 de febrero a las 7 de la noche. El ingreso es libre porque Dios te está equipando para los nuevos desafíos. No puedes perder esta gran conferencia. Ven con la familia. Calle Teodoro Cárdenas 450, Santa Beatriz, Lima. Pasando a otras noticias, la Iglesia Bíblica Gracia Soberana anuncia en conferencia La Verdadera Fidelidad. Domingo 23 de febrero, 6 p.m., se celebra el amor y la fidelidad a ese amor. Pero, ¿se puede ser fiel toda la vida? ¿Puede haber alguien que nunca falle? Ven a conocer lo que enseña la Biblia acerca de la verdadera fidelidad. Informes en Girón Inca 312, Parque Simón Bolívar, Surquillo, o llamando al 913-022-191. Por otra parte, la Asociación Cristiana de Profesionales de Salud del Perú, el miércoles 26 de febrero a las 7:30 de la noche tendrán acto solemne de ceremonia de juramentación de la nueva Junta Directiva periodo 2020-2021. Se realizará en el Colegio Médico del Perú, Malecón de la Reserva 791 Miraflores. Saludamos a esta importante agrupación de salud con todos sus integrantes en la gran ciudad de Lima. La comunidad cristiana Agua Viva prepara encuentros de mujeres adultas del 28 de febrero al 1 de marzo y de caballeros adultos en la misma fecha. Inscripciones abiertas en Blas Cerdeña, 2150 Cercado de Lima, de 9 a.m. a 1 p.m. y de 2 p.m. a 6 p.m. o en Girón Rizo 267 Lince, de 8 a.m. a 8 p.m. Informes al 619-1700. Más información en Así Marcha el Mundo Evangélico de Radio del Pacífico, cumbre profética sin límites. Con la participación de expositores nacionales e internacionales en la música, Juan Carlos Alvarado y Rey de Paz. Hasta el 23 de febrero de 9 de la mañana a 11 de la noche en Casa Real, Carretera Central, kilómetro 11,5, Santa Clara, Vitarte. Organiza Evangélica Pentecostel Casa de Oración. El Ministerio Libro de Vida, Servicios de Difusión de las Escrituras, vienen preparando conferencias para pastores, líderes jóvenes y líderes de niños. Próximamente, en marzo, el director internacional, Pastor Mauricio Hinojosa, hace la invitación en representación de América. Estaremos dando más información en consecuentes ediciones. Busquemos la ayuda de Dios en oración a favor del Perú y todos los peruanos. Martes 25 de febrero, culto semanal del Movimiento de Oración por el Perú, 4 de la tarde, en el Templo Catedral de Fe. Invitación abierta a toda la iglesia. Busquemos milagros de Dios para nuestras vidas, familiares y para todo el Perú, con santidad, oración y avivamiento. Llegó el momento de la información desde el interior del país, a cargo de nuestros corresponsales. Presentamos el bloque nacional de Así Marcha el Mundo Evangélico. Iniciamos el bloque nacional de la presente semana en Así Marcha el Mundo Evangélico con noticias muy importantes desde la ciudad de Ica. Ya nos acompaña Raquel Herrera. Muy buenos días. Así es, buenos días a toda nuestra audiencia y les traemos información desde Ica, que se ha dado por iniciado el Campo Encuentro Enfocados y finalizando también ahora el 22 de febrero de este año 2020. Agradecidos a Dios, como Centro Bíblico Familiar ICA, estamos siempre buscando el propósito de poder guiar a los jóvenes para que busquen más de nuestro Dios. Desde ICA les habla Raquel Herrera de Pardo, Centro Bíblico Familiar, para cada uno de ustedes y en el programa Así Marcha el Mundo Evangélico. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Ahora tenemos noticias desde el Distrito Costa Sur, Venancio Sucaticona. Muy buenos días. Muy buenos días, mi hermana, muy buenos días, amados hermanos y hermanas que sintonizan. En esta oportunidad quisiéramos hacer partícipes
En la Iglesia Metodista del Perú tendremos próximamente, en los días 22 del 20 al 22 tenemos un evento de capacitación acerca de la historia del metodismo y el perfil del pastora metodista. Se estará dictando presencialmente en el distrito Costa Norte, es decir, desde Piura, y los demás a nivel nacional, y más allá estará haciéndose el curso virtualmente, para el cual les animamos a los pastores, líderes, jóvenes que puedan inscribirse. Todavía hay tiempo estos días y ya poder recibir este curso. Solamente eso por este tiempo, y agradecerle a la emisora, en especial a este programa Así Marcha el Mundo Evangélico. Siempre desde el distrito Costa Sur, vuestro servidor Venancio Zucaticona. Desde la ciudad de Tacna ya nos acompaña Marcos Flores. Los saluda el pastor Marcos Flores para informarles que hemos tenido una reunión el día martes 18 de hombres, una reunión que realmente fue espectacular, donde hemos hablado cosas puntuales con respecto a la autoridad que tienen los hombres, no por la autoridad que se merecen, sino por la que la ganan con amor, con provisión y con protección que tienen que dar a sus familias. Y fue realmente una victoria total. Y próximamente también motivarlos para el gran evento que se va a realizar el 26, 27 y 28 de marzo en Visión 2020, con la participación de la pastora Mirta Hornung y los pastores Eduardo y Sonia Concha. Habló para ustedes el pastor Marcos Flores desde Tacna para su programa Así Marcha el Mundo Evangélico. Vamos a finalizar el bloque nacional en Así Marcha el Mundo Evangélico con noticias importantes. Desde la ciudad de Arequipa ya nos acompaña Gerson Román. ¿Qué tal? Muy buenos días a toda nuestra linda audiencia a nivel nacional. Y para comunicarles desde el sur, la ciudad blanca de Arequipa, durante toda esta semana hemos venido realizando un evento muy importante para los niños y adolescentes, la Escuela Bíblica de Vacaciones 2020, en la Iglesia Evangélica Peruana de la Merced 411 Arequipa. Fueron momentos tan interesantes donde los niños también conocieron a Cristo y por intermedio de ellos vinieron sus padres. Y algo peculiar donde se ha preparado un aula especial para los padres de familia, también para que ellos puedan recibir de la palabra de Dios. Así marcha el mundo evangélico aquí en el sur de Arequipa, y es una gran bendición para el pueblo evangélico de que estos niños hayan conocido más y más de nuestro Dios el Todopoderoso. Hoy, sábado 22, es la gran clausura, así que están cordialmente invitados todos ustedes en la calle La Merced 411, el Cercado, Arequipa. Así marcha el mundo evangélico. A continuación, las noticias del mundo, con la participación de nuestros corresponsales. Este es el bloque internacional de Así Marcha el Mundo Evangélico. En Radio del Pacífico continuamos con más información internacional y esta vez llega nuestro corresponsal Oscar Roldán desde Buenos Aires, Argentina. ¿Qué tal, Juan y amigos de Radio del Pacífico? Es tiempo de noticias. El pastor y maestro de la palabra Daniel Echenique es un luchador de varios años y abocado a la preparación de futuros siervos de Dios como profesor en el Seminario Bíblico de Fe. El pastor Daniel estará presentando su libro Entendiendo los Tiempos el próximo viernes 21 de febrero a las 19:30 horas en la iglesia Tiempos Nuevos en Jesús, en Villegas al 2724, en la ciudad de San Justo, provincia de Buenos Aires. Sin duda, el caudal de conocimiento e investigación en los temas de los últimos tiempos, podemos decir que es un adelantado que logró desentrañar desde las escrituras y a la luz de los acontecimientos que se vienen sucediendo y con capacidad de docencia transmitir con claridad lo que a otros nos tardaría tiempo de dilucidar. El pastor Echenique estará dando algunas pautas en dicha ocasión, cómo llegó a estar en la obra que no debe faltar en ninguna biblioteca.
agregando consejos prácticos para su mejor interpretación. Toda esta actividad está organizada por el Consejo Pastoral de San Justo. Informó desde Buenos Aires, Argentina, su corresponsal Oscar Roldán para Así Marcha el Mundo Evangélico de Radio del Pacífico Perú. Adelante, estudios. A esta hora de la mañana tenemos información que llega desde Estados Unidos con nuestra corresponsal Janet Suazo. Janet, ¿cómo está? Buenos días. Hola Juan, espero que estén bien todos en Perú. En las noticias de hoy se informó que un joven de 17 años del estado de Missouri confesó que había violado más de 100 veces a un familiar de 11 años. Lamentablemente, la niña se quedó en estado. La tragedia llegó a su colmo cuando la pequeña dio a la luz a su bebé en una bañera. En una maniobra para tapar la maldad, el padre del acusado, don Francisco Javier González López, llevó al bebé al Hospital St. Joseph's. Informó a la policía que un desconocido había dejado al bebé en la entrada de su casa. El bebé todavía tenía su cordón umbilical y placenta unidos. Sufría con una temperatura de solo 30 centígrados. Luego, la policía fueron a investigar el caso más a fondo. Mientras interrogaba al señor González López, confesó que su hijo de 17 años fue padre del bebé. Además, declaró la muchacha, la madre del bebé, era de su familia. Insistía que no tenía conocimiento del abuso ni del embarazo hasta que el nacimiento del bebé. Su hijo, padre del bebé, López Cante, por fin confesó en presencia de la policía que abusaba a la niña como 2 veces por semana y en total como 100 veces. Las autoridades arrestaron tanto al padre como al hijo. López Cante fue acusado de violación de primer grado, sodomía y incesto. Tuvo que pagar fianza de $25,000. Su padre, González López, fue acusado de poner en peligro a un niño. Tuvo que pagar fianzas de $10,000. No se declaró la parentela de los acusados con la víctima. En los Estados Unidos de América, 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños son abusados sexualmente antes de cumplir 18 años. La mayoría de las veces el abuso ocurre a manos de alguien el menor conoce o con quien tiene amistad. Yo también fui abusada sexualmente desde los 10 a los 12 años. El abusador fue mi padrastro. Se quedó impune hasta el día de su muerte. Ahora, la misión de mi vida es traer luz y sanidad a quienes han sido víctimas del abuso, especialmente el abuso sexual. Hay buenas nuevas. Dios ha prometido tomar lo que el enemigo ha planeado para mal y cambiarlo para nuestro bien. Lo he experimentado en mi propia vida. Lo que ha hecho para mí, hará para ti. Génesis 50 y 20. Es verdad que vosotros os portasteis mal conmigo, pero Dios lo cambió en bien para hacer lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Si te encuentras en una temporada difícil en este momento, cobra ánimo con las buenas que no hay nada imposible para Dios. Él cambiará lo malo para tu bien. Él es fiel a su palabra y tiene compromiso para contigo. Él te ayudará, nunca lo dudes. Saldrás de la oscuridad a la luz de un nuevo día. Y, quién sabe, puede ser que muchas vidas quedarán impactadas por su obra en tu vida en los momentos más dolorosos de tu vida. Ánimo, Dios está contigo.
Desde el pueblo de Statesboro del estado de Georgia, en los Estados Unidos en América, soy sierva del Señor y una sobreviviente del abuso sexual y una voz para los maltratados. Soy Janet Swanson. Les reporto su corresponsal para el programa Así Marcha el Mundo Evangélico de Radio del Pacífico en Lima, Perú. Adelante, estudios. Están ustedes acompañándose de Radio del Pacífico, estamos en el bloque internacional de Así Marcha el Mundo Evangélico. A continuación, noticias que llegan con Carlos Mamani. ¿Cómo está, Carlos? Buenos días. ¿Qué tal, Juan? Amigos de Radio del Pacífico, en esta oportunidad nos encontramos en La Guajira, Colombia. Es tiempo de noticias. El pasado sábado 15 y domingo 16 de febrero, en los diferentes barrios de la ciudad de Bogotá y municipios aledaños se realizaron grandes eventos evangelísticos para niños, organizado por el Ministerio Internacional ONN y Samaritan Purse. Y como resultado de este acontecimiento, los pastores Flores Plazas de la Iglesia Centro Evangelístico y Misionero de Suba cuentan su testimonio. La iglesia tenía solo 9 niños y nos dieron 50 oportunidades evangelísticas, es decir, regalos. Con la gracia del Señor, a nuestra fiesta evangelística llegaron 48 niños, de los cuales más del 60% eran niños no conocedores del Evangelio. Fue un éxito. A través del ministerio de ONN y Samaritan Purse, hemos logrado un ensanchamiento en nuestro ministerio evangelístico infantil y creemos que detrás de esos niños llegarán sus familias, acotó. Y en Riohacha, La Guajira, la Iglesia Misión Avivamiento Salem invita a una campaña evangelística que se realizará del viernes 21 al domingo 23 de febrero. Desde La Guajira, Colombia, les informó su corresponsal Carlos Mamani para Así Marcha el Mundo Evangélico de Radio del Pacífico de Perú. Adelante, estudios. Están ustedes escuchando Radio del Pacífico y el bloque internacional de Así Marcha el Mundo Evangélico, enterándonos lo que sucede en diversas naciones del mundo. Y esta vez damos paso a nuestro corresponsal Giovanni Romero en Nueva York, Estados Unidos. Buenos días, Giovanni. ¿Qué tal, Juan? Hola, amigos de Radio del Pacífico. Aquí la información desde Nueva York. Ante el aumento de la persecución y el coronavirus, creo que pocos se atreverían a juzgar o a criticar a los cristianos chinos por querer vivir en la anonimidad. Sin embargo, según el informe de CBN, los cristianos en Wuhan están en las calles, dan máscaras y dicen que son cristianos y comparten el amor de Cristo. La revista World también informó cómo miembros de una iglesia china han estado ministrando al personal médico, entregando alimentos y suministros a una familia en cuarentena e incluso guiando a una mujer moribunda que estaba de visita a sus familiares en Wuhan. La guiaron a Cristo. Y luego filmando sus servicios conmemorativos para la familia en casa. La transcripción del servicio ya ha recibido decenas de miles de visitas a la página. Estos creyentes están siguiendo los pasos de los cristianos a lo largo de la historia, como aquellos que hicieron frente a la peste, atendiendo a los enfermos y moribundos, e incluso cuando miles de ciudadanos romanos escaparon de la ciudad, los cristianos ahí permanecieron. Comunicados que a través de varios medios, los cristianos en la China han logrado sacar al exterior. Muchos de ellos piden oración por sus familias, dado que ellos también están cayendo víctimas, abatidos por esta enfermedad. Así de que invitamos a todo nuestro auditorio a orar por la iglesia en la China. Y así que oremos por nuestros valientes hermanos y hermanas chinas. Una vez más, desde Nueva York, en los Estados Unidos, este es su corresponsal Giovanni Romero para Así Marcha el Mundo Evangélico. Adelante, estudios. En Radio del Pacífico seguimos con más información internacional y esta vez para escuchar información que llega desde La Paz, Bolivia, con Mariel Mamani. Buenos días. Hola, Juan, buenos días, amigos de Radio del Pacífico. Desde La Paz, Bolivia, informamos que este viernes se llevó a cabo la vigilia de bendición en la Casa de la Casa Eclesia La Paz. En Potosí, este fin de semana se lleva adelante el campamento juvenil Cuncarabi, Generación Emergente Potosí, desde el 22
22 al 25 de febrero. En La Paz, la Congregación Amor y Fe a las Naciones realizó el seminario Teología Profética, Espadas y Leviatanes, pasado, escudos y leones, presente, dragones y lanzas, futuro. La actividad se desarrolló desde el pasado 19 de febrero y concluyó el viernes 21. Asimismo, el pasado 15 de febrero, cristianos evangélicos se congregaron en la zona sur de La Paz, donde clamaron por nuestro país y por la iglesia. Fue una reunión llena de la presencia de Dios. Finalmente, el pasado miércoles, el Ministerio DAS de Eclesía inició con la dotación de alimentos y atención médica a las viudas y personas de la tercera edad, una labor que se realiza hace varios años y que es organizada en obediencia a la palabra de Dios. Para Así Marcha el Mundo Evangélico de Radio del Pacífico, informó Mariel Mamani desde La Paz, Bolivia. Volvemos a estudios. Siempre un importante tema de actualidad, analizado por distinguidos profesionales en Así Marcha el Mundo Evangélico. La semana pasada tuvimos como invitado en nuestro bloque de entrevistas al pastor Jesús Hurtado Zamudio, hablando sobre lo absoluto y lo relativo. Así estamos empezando la segunda media hora de Así Marcha el Mundo Evangélico. La política social es una disciplina de consecuencias materiales y morales con directivas de derechos en bien de la justicia social, cuyos fines se concretan en la Constitución y en las leyes, bajo criterios básicos como las oportunidades, la identidad cultural y los recursos económicos. La política social es una disciplina de estudio y reflexión muy necesario de urgencia en el momento que se tiene en el Perú, con elegidos congresistas que requiere de dedicación con la ética, bajo dimensiones de disciplina e investigación. La dimensión social en la política no es un fin en sí mismo, sino un entendimiento al servicio de la colectividad. La dignidad humana necesita respeto de los que ocupan cargos de autoridad. Las condiciones que se tienen en el desenvolvimiento social del país deja una preocupación de incertidumbre frente a los resultados de las 9 bancadas del nuevo Congreso, que no tendrán tiempo necesario para mayores cosas de envergadura. Asimismo, ya estamos en la preparación de las elecciones generales de 2021 sin ninguna consistencia política, habiendo quedado grupos históricos fuera de competencia que tendrán que regularizar. Asimismo, es la celebración de los 200 años de independencia. Son realidades de mucha preocupación, incluyendo aspectos sociales de la salud, con amenazas de dengue y otras enfermedades. Además, la educación con mucha falencia al suprimir gran número de universidades. Mucho cuidado, la realidad es cruda para la presente y futuras generaciones. Tenemos un desorden institucional que no se resuelve de la noche a la mañana. Hay inestabilidad política y jurídica. ¿Cómo se puede resolver si no es con madurez cívica, que lo tienen los mayores de 70 años en todos los ámbitos que podrían ser convocados a participar, quizás en un número de 70 como los ancianos de la Biblia, para ejercer autoridad en sabiduría moral y espiritual? En Así Marcha el Mundo Evangélico, el tema de hoy es la política social. Nuestro invitado será el pastor y doctor en teología Pedro Arana Quiroz, autor y escritor de varios libros con estudios teológicos en Gran Bretaña, líder internacional de los grupos evangélicos universitarios en el mundo y además participante de la elaboración de la Constitución Política del Perú del año 1979 con lineamientos sociales bajo el liderazgo del doctor Víctor Raúl Haya de la Torre. Le damos el saludo de buenos días al pastor Pedro Arana. ¿Cómo está, pastor? Buenos días. Muy buenos días, Juan. Buenos días a toda la audiencia de Radio del Pacífico. Grato estar nuevamente con ustedes. Agradecidos como siempre por su valioso aporte, análisis, explicación sobre diversos temas que planteamos en el programa. Gracias desde ya, amado siervo de la Iglesia del Señor, para ayudarnos ahora como sociedad a tener una reflexión sobre la realidad que tenemos en el Perú en la vida política social. ¿Cómo usted lo considera en su análisis en favor del Perú al haber escrito libros relacionados, por más aún al haber sido partícipe brillante de la Constitución del año 79? ¿Qué nos diría usted? Bueno, permítanme esta mañana comenzar dando un saludo a uno de nuestros patricios, hombre que colaboró decididamente a la Constitución del año 79, el doctor Luis Bedoya Reyes. Él está cumpliendo años y le hago llegar mi saludo cordial
y afectuoso, y que la bendición del Señor lo acompañe. Creo que este saludo no solamente es protocolar, porque nos muestra una forma de hacer política muy diferente a la que hemos nosotros estado viendo en los últimos años en nuestro país. Si fuera por votación, él pudo ser el presidente de la Asamblea Constituyente, pero lo declinó en una forma gentil y generosa para que don Víctor Raúl Haya de la Torre asumiera la presidencia de la Asamblea Constituyente. Yo creo que esas características, estas nobles, deben ser resaltadas en nuestro medio, hoy que la política se encuentra tan empequeñecida y cuando carecemos de líderes políticos que realmente se interesen por la nación, por el país y por los más vulnerables de la sociedad. Dicho esto, hermano, permítame poner el marco bíblico sobre el asunto. Por muchos años las iglesias evangélicas pensaron que la única misión de la iglesia era proclamar el evangelio, es decir, evangelizar. Y no tomaron en cuenta que en las Sagradas Escrituras el marco es bastante mayor, aunque sin duda el corazón de la misión es la evangelización. Es decir, el pueblo de Dios comienza su vida por la gracia de Dios, reconociendo la presencia del Señor y adorándole. De manera que el culto cristiano es el marco auténtico donde los cristianos comenzamos nuestra vida misionera. Es decir, la liturgia, la adoración, la alabanza al Señor, las oraciones. Y eso está muy claramente establecido en las Sagradas Escrituras. Luego, algo que está en el propósito del Señor ha sido y es que el pueblo de Dios, comunidad, sea una comunidad de fe, que se expresa en la Biblia como pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, comunidad del Espíritu Santo. Y la Iglesia muchas veces ha olvidado que no es institución en primer lugar, tiene que ser comunidad, y una comunidad fraterna, una comunidad donde la gente se conozca y se ame, se respete y pueda trabajar junta por el reino de Dios. Y por supuesto, parte de ese testimonio hacia afuera es la evangelización, y tiene que estar complementada con un trabajo muy claro en las Escrituras, que es el del discipulado. Discipulado que a través de las Escrituras es caminar con Cristo en este mundo, y en este mundo tal y conforme es, y caminar no solamente al templo, sino caminar por las plazas, por los mercados, por los lugares de trabajo, por todos los lugares donde se mueve la gente, pero hacerlo con fe en el Señor. Así que es importante para nosotros poner este marco y saber que no se agota tampoco solamente con la evangelización y el discipulado, sino que parte de la vida de la Iglesia consiste en mostrar su fe en obras. Es decir, que la fe sin obras no es fe. La fe sin obras es muerta, y eso lo hace a través de su servicio de amor a los pobres, a los necesitados, pero también entiende la vida pública, la vida de ciudadanía como un servicio a la comunidad mayor. De manera que es importante tener ese marco con claridad para entender que la Iglesia adora, que la Iglesia es comunidad, que la Iglesia proclama el Evangelio, que la Iglesia crece en su conocimiento del Señor a través del discipulado, que la Iglesia sirve. Pero no solamente eso, la Iglesia en la sociedad debe tener una palabra profética, una palabra de Dios que juzgue las acciones de ella y de la comunidad. Y yo creo que esa palabra de juicio en este momento está que en los últimos años de nuestra vida republicana, la codicia ha marcado nuestra vida, y que esa es la gran desgracia que se expresa en la corrupción rampante que tenemos en los diferentes estratos de la sociedad. Pero además de esa palabra profética, que podríamos explayarla, también está el hecho de la mayordomía cristiana.
La mayordomía cristiana, que no solamente consiste en una mayordomía del dinero, sino de nuestro cuerpo, de nuestro tiempo, de nuestros dones, que triste y desgraciadamente en algunos sectores de las iglesias evangélicas se ha constituido en un negocio absurdo, infame, y más allá de la mayordomía, la iglesia tiene que guardar la unidad de fe con otras comunidades cristianas que confiesen la Trinidad, que confiesen la fe en el señorío de Cristo con cabeza y Señor de la iglesia, que esas 5 lemas que nosotros hemos conocido puedan ser proclamados. De manera que permítame, Juan, que este sea el primer marco que nosotros tengamos que poner para entrar en la segunda pregunta, que apreciaré me la hagas llegar, sino aprender a convivir con otras personas que pueden tener diferencias con nosotros. Y esto se tiene que trasuntar también en la vida política. Desde hace ya más de 10 años ha habido una ruptura entre el mundo de los políticos y solamente se ha conocido el insulto, el agravio, la negación de todo lo que otros podían hacer. Y yo creo que estamos viviendo todavía un tiempo así, donde no se pueden reconocer ni los esfuerzos ni las cosas positivas que también tenemos en la sociedad. De manera que esa ruptura, cuando nosotros la llevamos a mirar las 3 regiones del país, una de las desgracias nacionales sigue siendo el racismo. Es decir, anular o separarse o distanciarse o no dar la oportunidad a personas que son de otra raza o de otro país en este momento. De manera que hay muchas cosas que nosotros tenemos que volver a pensar como peruanos y tenemos que sentir de otra forma la vida nacional, porque la política social no va a poder ser mejor si es que nosotros como seres humanos, que somos seres sociales, así nos ha creado Dios, no sabemos interrelacionarnos unos con otros, aún diciendo que tenemos fe. De manera que es un trabajo bastante arduo que tenemos que emprender y proseguir. Así es, estamos con el pastor Pedro Arana Quiroz hablando sobre la política social, la importancia que tiene la política social mediante un análisis de reflexión sobre la realidad humana frente a lo que se vive con realidades inestables en orden de servicio social, económico, los perjuicios a la gente que necesita atención en educación, salud, estabilidad jurídica y más. Pastor Arana, ¿cuánta implicancia podrá tener este año con los nuevos congresistas elegidos mirando al 2021? Que habrán elecciones generales con la elección del presidente de la República, lo cual preocupa por las condiciones de inestabilidad jurídica. ¿Habrá alguna salida de solución? ¿Cuál sea su punto de vista? Salida de solución debe haber, si es que comenzamos, como ya se está haciendo, y lo cual es una buena noticia, que ya algunos partidos han querido conversar y 4 de ellos han llegado a firmar un acuerdo que yo creo que es bastante importante en esta situación, pero quedan varios más que son la mayoría, que tienen que pensar que no se llega ahora, en este momento tan especial y tan extraño para la política peruana, porque solo van a tener 1 año y medio para cumplir sus trabajos, para seguir con una encarnizada lucha que no lleva a ningún lugar. De manera que yo saludo a estos políticos que, entrando nuevamente en el Parlamento, se disponen la mente a poder entenderse, lo cual no quiere decir que no hayan discusiones y discusiones fuertes, pero que se discutan los asuntos y no se agravie a las personas. Creo que es muy importante en este momento que otros grupos políticos, no importa de la ubicación que sean de izquierda o de derecha, se sienten y conversen. El Perú es más grande que los apetitos políticos que algunos pueden tener. El Perú necesita en este momento tener un sentido más claro de unidad nacional. Y somos seres humanos creados para el diálogo. No hay otra forma de entendimiento en la vida nacional que conversar. Y si de algo sirve el recuerdo, pueden pensar en la asamblea del año 78-79, donde insignes patricios
estuvieron conversando. Habían discusiones y muy fuertes, pero lo importante era poder tener una nueva constitución para el país, y no como la espuria que ahora tenemos, que se impuso para poder saciar apetitos políticos de gente bastante incompetente para gobernar. De manera que yo creo que en este momento tenemos que buscar salidas positivas que tienen que pasar por el diálogo, pensar en el país, y que el país va desde Tumbes hasta Tacna, que toda la selva, toda la Amazonía, con sus límites con Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia, es parte con la cual el país tiene responsabilidad, y el Estado no puede seguir ausente de los límites que tenemos con otros países, tanto en el norte, en la selva, como en el sur. Creo que ha llegado el momento de tomar en serio que los juicios que se están siguiendo y las expropiaciones que se hagan a todos los que han delinquido deben pasar a formar parte de un fondo de rehabilitación, especialmente de estas zonas deprimidas. Algunas personas se asombran de cómo el FREPAP ha tenido tanta gente. Obviamente, teológicamente, bíblicamente, no tenemos acercamiento ni comunión, no es una secta que ha surgido, una religión, la han estudiado en algunas universidades de Europa, peruana, pero lo que no se puede olvidar es que no es solamente un movimiento de las afueras de la ciudad, es decir, rural, no es, ni que solamente están en los límites, están en la ciudad de Lima, y hay lugares en Lima donde hay miles de ellos. Lo digo para que tomemos conciencia de que hay movimientos que pueden galvanizarse a través de ideas religiosas que están equivocadas, no cabe duda, que no tienen asidero bíblico, pero que para algunas personas son fuerza que los lleva a querer hacer cosas que pueden estar más allá de sus posibilidades. Pero en este momento tenemos que aprender a convivir con ellos, a conversar con ellos y a escuchar también lo que ellos tienen que decir desde las entrañas del Perú profundo. De manera que tenemos en este momento como ciudadanos cristianos evangélicos que tomar en serio la política, que no puede ser la apetencia de algunos pastores que quieran hacerse políticos. Y en los últimos años hemos visto la vergüenza que han traído al país. Si el Señor llama a políticos que sean cristianos, que actúen como cristianos en la política, allí no se va para conseguir puestos y prebendas, allí se va para servir al país. Y es importante en este momento que esto esté muy dentro de la conciencia de aquellos que nos llamamos cristianos evangélicos. Conocer el país extensamente. Me dirijo especialmente a la juventud estudiantil, a la juventud profesional, a la juventud obrera en los diferentes sectores del país, evangélicos, que conozcamos nuestro país, que estemos al lado del pueblo peruano, que conozcamos sus necesidades y que pongamos nuestra vida en el altar del servicio, en la forma en que el Señor quiera orientarnos, con la preparación que Él nos dé, con los dones que Él nos ha dotado. Pero a menos de que haya un espíritu renovado, seguiremos viviendo esta tragedia en la cual nos hemos encontrado inmersos en los últimos años, de que muchos apetitos políticos han querido ser saciados con popularidad, con prestigio, con dinero. Escuchando con mucha atención al pastor Pedro Arana Quirós, nuestro invitado, y hablando sobre la política social, siempre con una opinión desde una perspectiva cristiana. Pastor Arana, dejamos a su elevado criterio de experiencia de vida, pero más todavía basado en el análisis teológico que involucra a todas las disciplinas sociales, para escuchar ahora de usted su valiosa orientación cristiana. Lo que les diría es que en las pautas que he dado al comenzar del marco teológico, es importante que nuestros cultos cristianos, evangélicos, estén dirigidos a Dios que gobierna el universo, que nos acordemos de las pautas bíblicas que tenemos de orar por nuestras autoridades y de hacerlo dentro del marco del culto, que tenemos la responsabilidad con nuestro mensaje
con nuestra proclamación de estudiar la palabra de Dios y de ver las dimensiones no solamente para nuestra vida personal, familiar, eclesial, sino también para la vida nacional, y hacerlo con un sumo respeto por la exposición de la palabra de Dios. En segundo lugar, yo creo que es importante que los vínculos fraternos entre las comunidades cristianas puedan ser recuperados. Tenemos que aprender a amarnos entre los cristianos para poder realmente amar al mundo que Dios ama, que no es cristiano, pero que necesita del Señor. Y yo creo que el Señor nos manda a tener comunión como creyentes en el Señor. Saber que la evangelización es tarea, yo le he llamado el corazón de la misión, pero no es toda la misión. Sin embargo, esa evangelización no consiste en llamar a las personas para llenar iglesias, sino para que conozcan a Dios en la persona de Cristo y reciban la salvación que Dios nos da en Él, por su sacrificio en la cruz, por su resurrección victoriosa. De manera que la proclamación del Evangelio es central para nuestra vida, y que el discipulado cristiano tiene que hacernos ver que en este momento de la historia peruana tenemos que escuchar una vez más, y no la última, las palabras del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1 verso 27. Solamente vivan como ciudadanos peruanos, lo pongo en paréntesis, dignos del Evangelio de Cristo. Yo creo que ese es el llamado que tenemos en este momento, y que pensemos que tiene que haber un servicio práctico de las iglesias. En la iglesia primitiva decían, no había ningún necesitado entre ellos. Las iglesias locales debemos preocuparnos por los pobres que nos llegan. Ahí comienza nuestra política social, en tener alimentos para aquellos que por diferentes razones no tienen acceso a ellos. ¿Saben lo que pasaría en el Perú si cada iglesia local hace eso? Lo veríamos y sería un impacto para toda la vida nacional. Y por supuesto, estamos llamados a tener una palabra profética. Esta vez es, luchemos contra este pecado que a todos nos asedia con tentaciones diferentes, que es la codicia, que ha traído la malhadada corrupción. No la vamos a concluir porque eso se terminará cuando Cristo venga, pero sí podemos tener niveles de justicia, de dignidad y de decencia mucho más altos de lo que vivimos ahora. Y, por supuesto, no empañemos la mayordomía cristiana. Hay un diezmo digno que los cristianos de corazón saben que lo pueden dar al Señor y a su iglesia, pero las indignidades que hemos estado viendo en las noticias, eso debe ser denunciado y acabar. Y los cuerpos eclesiásticos grandes, CONEP, UNICEF y otros, tienen que disciplinar a las personas que estén actuando, agraviando el Evangelio y haciendo que el país no tome en serio el Evangelio. Finalmente, creo que es importante que busquemos la comunión unos con otros y que nuestro sentido misionero vaya más allá de nuestras fronteras. Estoy hablando a los cristianos evangélicos. Que el Señor nos bendiga, nos use y que seamos de bendición para nuestro país. Muchas gracias. Las gracias a usted, Pastor Pedro Arana, por su participación, por este importante tema que hemos puesto en el tapete aquí en Así Marcha el Mundo Evangélico. Un abrazo, un apretón de mano, buen fin de semana. De igual manera, querido hermano, y un saludo cordial para toda la radio audiencia de Radio del Pacífico. En Así Marcha el Mundo Evangélico, el tema de hoy ha sido la política social. Nuestro invitado, el pastor y doctor en teología Pedro Arana Quirós, escuchando atentos su opinión siempre desde una perspectiva cristiana.
Así marcha el mundo evangélico en Internet. Encuéntranos en YouTube como Pacífico Comunicaciones, en nuestra página web www.pacificocomunicaciones.com. En Facebook, deje sus comentarios en nuestras cuentas. Así marcha, R Pacífico, Movimiento Nacional de Oración y Pacífico Comunicaciones Oficial. Los acompañaron en la producción y conducción Juan Leca. Y en la co-conducción Silvia Fernández. Sigan en sintonía de Radio del Pacífico, la voz evangélica del pueblo peruano. Bendiciones. Hasta aquí hemos presentado Así marcha el mundo evangélico. Nuestra agenda informativa de cada fin de semana. Regresamos en una próxima emisión. Hasta entonces.